O sea, la humanidad cuando peca ha errado al blanco para el cual fue creada. Dios es el soberano absoluto de todas las cosas. Dios es el absoluto por definición. Cualquier atisbo de virtud que podamos ver en toda la creación, en Dios se encuentra en absoluta perfección e infinitud. Por eso debemos entender que el hombre, cuando peca, está atentando contra el diseño de Dios. Está atentando contra un Dios infinito y, por tanto, las consecuencias de su culpa también son infinitas. El pecado atenta contra la santidad perfecta de Dios y eso hace que la justicia perfecta de Dios tenga que juzgar y castigar al pecado conforme a lo que el pecador merece, que es la muerte. Porque, como antes he dicho, el pecado se mide no por quién somos nosotros, no por el pecado que sea en sí mismo, sino por quién ha recibido la ofensa del pecado, que es Dios. Dios es un Dios completamente infinito, por tanto, nuestra culpa, nuestra deuda judicial contraída con Dios es una deuda completamente infinita. Veredicto: la paga del pecado es muerte, porque Dios es un juez justo. Dice Nahum 1:3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. José, yo no sé si tú has escuchado esto, yo lo he escuchado bastantes veces. He escuchado a gente decir: Dios podría haber perdonado el pecado sin más, pero quiso hacer bien las cosas. Yo he escuchado esto bastantes veces y yo tengo que decir que esto no es así. La primera es una razón muy lógica. Quiero que imaginemos por un momento a un criminal muy peligroso, a un criminal que ha cometido los peores crímenes que se nos pueden pasar por la cabeza. Y ahora este criminal es llevado delante de un juez y este juez, conmovido en el corazón, siente lástima de ese criminal tan malo y tan peligroso y lo pone en libertad. ¿Qué diríamos de ese juez? José, ¿diríamos que es un juez justo? Diríamos de todo, pero bueno, nada. Diríamos que es una justicia corrupta, ¿verdad? Claro. Luego, si decimos que Dios, como el juez perfecto, podía perdonar al pecador sin más, lo que estamos diciendo es que Dios podía aplicar una justicia imperfecta. Claro, y esto me lleva a la segunda razón de por qué esa frase de que Dios podía perdonar el pecado sin más es incorrecta. Porque claro, los que suelen hacer esto, José, lo hacen pensando en la soberanía de Dios, ¿no? Ellos dicen que como Dios es soberano, eso es verdad, puede hacer lo que quiera. Pero debemos entender una cosa, y esto puede sonar contradictorio. Dios todo lo puede, pero en Dios hay imposibilidades. Dios no puede actuar en contra de su propia naturaleza. Por eso Dios todo lo puede, pero Dios no puede pecar. Por eso Dios todo lo puede, pero Dios no puede odiar. Pues de la misma manera, Dios todo lo puede, pero Dios no podía aplicar una justicia imperfecta. Dios siempre obra conforme a su perfecta naturaleza. Dios no puede obrar contra natura. Si Dios perdona el pecado del hombre sin más, sin recibir una satisfacción equitativa a la ofensa recibida, estaría actuando en contra de su justicia perfecta y se anularía a sí mismo. El pecado cometido debía recibir su retribución, que es la muerte. Por eso, solo habían dos opciones. O Dios fulminaba a toda la humanidad y nos mandaba a todos eternamente al infierno, o hizo lo que hizo y, movido también por ese amor infinito, viene a morir por nuestros pecados. Esas eran las únicas dos opciones que había. Pero Dios no podía perdonar el pecado del hombre sin más. Dios debía juzgar y castigar el pecado del hombre conforme a lo que merecía.